Vamos a hacer los comentarios, que esta vez son los comentarios diarios, así de sencillo. Y nuestros comentarios diarios hoy comienzan directamente así, sin pasar por la casilla de salida, con el premio Elton. Como están, los trato de hacer en orden cronológico, el más antiguo primero y el más reciente al final. Pues en esta ocasión, el más antiguo gana el premio Elton. Y N.R. Margazo nos dice: nunca estuvo mejor Chile que con la dictadura de Pinochet, plena de recursos, respeto y sin delincuencia. Y le digo, ¿y los asesinatos y las torturas te divertían? ¿Te hacían mejor la vida? ¿El plan Cóndor te parecía muy respetuoso? Eres un estropajo moral nazi. The Whisperer 9487 me pregunta, y estas son de las que, bueno, permítanme un poco darme mis ínfulas, ¿no? ¿Usted es el autor de La Pequeña Guerra? Y le contesté, soy. Y me dice, ese cuento lo leí a mis 15 años, en una de las revistas de ciencia y tecnología que mi padre tenía por allí guardadas. Te voy a decir en cuál, precisamente en Comunidad Conacit, que fue la que lo publicó porque yo gané el premio Puebla de Conacit de cuentos de ciencia ficción ese año, fue en 1994. Usted me inspiró a escribir. ¡Oh, lo bien que se siente eso! Siempre que la gente habla de los Juegos del Hambre, les remito a su cuento para que no le recen a cualquier santo. Digo yo, pues caramba, me da muchísimo gusto haber sido útil. Hay quien me ha sugerido reclamarle un plagio a la autora de los cuentos de los Juegos del Hambre, pero en realidad no tengo pruebas de que haya leído mi cuento. Pero sí muchas personas me han dicho que se parece demasiado. Pero hombre, permítanme decir, al menos logré inspirar a un joven a que escribiera lo que siempre es sano. José Mi Navarro, lo que me faltaba por oír, tener un ex globetrotter de profe de inglés, Mauricio está en todos los fregados. Yo sí, pero soy solo un espectador que luego cuenta lo que vio. He estado en lugares muy importantes con gente muy importante, pero yo no lo soy. Y ese ha sido quizás el truco. Y como basquetbolista, a ver, creo que mido unos 67 por ahí, o sea, mis esperanzas, ni que fuera yo Spot. ¿Spot qué era? Era un tipo de unos 60 que hacía mates. Hace mates todavía, hace poco. Vi un video maravilloso donde está Spot, es ahora directivo de un equipo de baloncesto, y está con su traje muy serio, y los jugadores empiezan a burlarse de él y dicen, pues ya es que ¿cómo va a ser un mate? 60 años, pues. Y lo molestan tanto que se quita el saco, la americana, pide el balón, hace un mate, tiene un salto vertical de locura, y les dice, pónganse a entrenar. Y los dos están así, tipos de 95 y de 2'10", mirando como Spot. ¿Spot qué era? Madre mía. Spot Webb. Spot Webb, el jugador más bajito de la historia, la estrella más bajita, 1.70 de estatura. Fíjate, está un poco más grande que yo. Pero claro, cuando lo veías en la cancha, pues parecía, pues, nosotros estamos jugadores de 1.80, que es el más bajito del equipo, entonces. Pero no, estoy en todos los fregados por suerte. Me ha tocado ser la araña en el rincón o la mosca en la pared. Giovanni Nava 93 dice, me gusta mucho tu contenido que tienes, Mauricio, pero lo que sí no me gusta nada es tu férreo anticomunismo. Tú sabes que todo eso del anticomunismo es propaganda liberal. Y le haces el juego a las élites económicas propagando esas mentiras. Y yo pensando en élites económicas, no recuerdo élites económicas más elitistas económicamente que la del Partido Comunista de la Unión Soviética y la del Partido Comunista Cubano, que la conocí cuando cené con Fidel. Y le digo, no, mira, mi anticomunismo procede de 3 fuentes. 3 así, para decirles cómo nombramos esto. El conocimiento de los planteamientos comunistas, el conocimiento de las sociedades comunistas y el conocimiento de la economía y las tiranías comunistas.
Son 3 puntos que deberías analizar más allá de los salmos religiosos comunistas: la burguesía, las élites económicas, el imperialismo, la etapa superior del capitalismo, etcétera, etcétera. Marx no sabía lo que decía. Los planteamientos llevan indefectiblemente a la tiranía y económicamente son ineficientes, burocráticos y corruptos. Ninguna sociedad cerrada sirve. Lo siento. Porque además viene con su martillo y su hoz todo el mundo. Diego Morillo 5641 dice: creo que este señor no ha escuchado ni un solo tema de Nirvana cuidadosamente, solo prejuicios. Solo porque dije que Nirvana me parece un buen grupo, pero no me parece así como generacional, como Queen o como los Beatles o como Rolling Stones o como Rush, ¿no? Pero bueno, eso dice Diego Morillo y yo lo único que le digo es: ya pasó, nada, tranquilo. Guillermo Leal 6878, este análisis malmenorista está consiguiendo que los votantes pierdan cada vez más interés por participar en el proceso democrático. Lo primero que yo nunca he dicho que el PSOE es el mal menor. A mí no me parece que sea un mal. Todo lo bueno que tiene este país lo ha hecho el PSOE. Es que es cosa de ver la realidad. ¿Cómo va a ser un mal? Pero bueno, dice: tu análisis me parece muy simplista. Igual, ¿eso es lo que está alejando a los votantes? ¿El que Podemos no vaya a ganar? ¿Me aseguras que si no repito esto, de que hay que votar por el PSOE para parar a la ultraderecha, va a tener mayoría el Partido Socialista Obrero Español para gobernar en 2027? ¿Me lo aseguras? Necesito que me lo pongas por escrito con tu nombre, cara, firma y ante notario. Juan Daniel González Ibarra 6781 dice: francamente sigo sin entender cuál es el punto de canales como este. Entonces yo, que soy buena gente, le explico. Que tipos como tú se lo pregunten, claro. Alfa 6563 dice: un filósofo se plantea preguntas y las expone correctamente. La ciencia trata de dar respuesta a estas preguntas. Pues te das cuenta del nivel de arrogancia. El filósofo está: ¿y será posible esto? Y entonces el científico que está ahí papando moscas, mira su reloj, tomándose algo más, probablemente más fuerte que mi Coca-Cola. Oye, Pepe, ¿qué pasó? Ya mandó el filósofo la pregunta. Ay, no jodas, ¿de verdad? ¿Qué dice? Esto. Mira, ahora sí ya podemos hacer ciencia. ¿Cómo? O sea, en serio. Digo, ¿podrías darme algún ejemplo de eso? Digamos, 5 preguntas, solo 5 que haya hecho la filosofía en los últimos 10 años que los científicos no se hubieran hecho, pero que al ser avisados por la filosofía han investigado y respondido. En las áreas que quieras: biología, genética, física nuclear, geología, lo que quieras. Me espero aquí sentado. Se puso a dar unos ejemplos de científicos que se hacen preguntas, pero las preguntas dicen que son filosóficas porque al final todo es filosofía. Y como le hemos dicho muchas veces a esta gente, si todo es filosofía, nada lo es. Lauren Pinto 4471. Sí, claro, porque Pedro Sánchez es el adalid de la izquierda seguramente, y 3 sonrisas llorando. Y muchas risitas. Pero está encabezando un gobierno que pesa en Europa, con la mejor situación económica de España en décadas, luchando del lado de las mejores causas y gestionando todo tipo de crisis con solvencia, mientras en las márgenes residuales los Iglesias y los Feijóo no saben sino babear odio. Sánchez y el PSOE son la mejor izquierda que hay. Y si no te gusta, será que prefieres a la izquierda que estorba o al nuevo fascismo, que en realidad no es nuevo. Juan Pablo Moreira Díaz me dice: ¿se puede perder la esperanza pero no la fe? ¿O se pueden perder ambas? Y si se pierden, ¿sucede algo o todo sigue igual? Gracias, Mauricio. Y yo dije lo primero que se me ocurrió: yo nunca he tenido fe, pero siempre he tenido esperanza. Y aquí tengo que aclarar mi respuesta. Cuando digo nunca he tenido fe, me refiero a la fe religiosa, a la fe en lo sobrenatural. Pero si la fe es el creer sin uso de la razón, creo que sí hay cosas en las que tengo fe. Tengo fe en el futuro de la humanidad.
Tengo fe en el amor, tengo fe en la capacidad del ser humano de ser mejor que sus ancestros. Y tengo algunos indicios quizás de que así puede ser, pero no lo puedo demostrar. Es una creencia bastante ciega, ¿no? De que el bien prevalecerá por más que hagamos el mal a veces. Pero esperanza, eso sí, siempre, siempre la he tenido. Y me dice Juan Biope, los marxistas somos ateos. Y digo, sí, ateos, pero de la religión marxista. Y ahí lo que quiero decir más o menos es que el marxismo es como el budismo, es una religión, aunque no tenga Dios. Es decir, creen un montón de cosas indemostradas porque las dijo un Mesías, perdón, un filósofo. Si crees en el materialismo histórico y en el materialismo dialéctico, crees en una religión. Por supuesto, ninguna de esas dos propuestas de Marx, derivadas de Hegel, se ha demostrado jamás. Luego me dice, David Rolfe, que es un señor que no sé quién es exactamente, pero bueno, ofrece $1.000.000 a quien haga una copia igual del sudario, del santo sudario, de la sábana de Turín, del embuste de lino. Se puede usar toda la tecnología actual para hacerlo, por lo que dice el vídeo es muy fácil, así que imagino que lo harán. No. Le explico. No, Pipo, no. Mira. El negociante David Rolfe ofrece $1.000.000 a quien pueda producir un negativo fotográfico en un trozo de lino, sin usar, por supuesto, materiales fotográficos. Es decir, él está seguro que el lienzo de Turín es un negativo fotográfico. Por cierto, un negativo que al positivarlo te da que Cristo tenía el pelo y la sangre blancos. Es bastante curioso, ¿no? Creen que es un negativo fotográfico. Al ver el positivo, pues Cristo tenía el pelo blanco. 33 años ya, no, hombre, no. Y además la sangre de él era blanca, no era oscura. Y lo que él pide es que se reproduzca ese negativo fotográfico, que no es el lienzo de Turín, que es una pintura. Ahora, reproducir la pintura, que es lo que es, resulta trivial. Hay docenas de copias del lienzo de Turín. Pero mira, esto es como si para reproducir el globo de Roswell, el globo que dio origen a todo el mito del ovni de Roswell y luego del Área 51, un bobo, que fue el globo de Roswell, que un bobo dijo que era un plato volante. Yo te pido no que me hagas un globo con mylar que refleje el radar, que es lo que era. No, te pido que hagas una nave extraterrestre que viaje a velocidades ultralumínicas. No, no era eso, nunca lo fue. Y el lienzo de Turín nunca fue un negativo fotográfico. Y finalmente, retomando el ejemplo del conocimiento en leyes, no es conocimiento del tipo científico, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de conocimiento es? Político, ético, en ambos casos termina por ser conocimiento filosófico. Oye, pónganle el adjetivo filosófico lo que quieran, si los hace felices. Es conocimiento jurídico, bebé, y siento reventarte el globito. Así es, y siguen viniendo. ¿Qué es lo que pasa? Esto es muy curioso y siempre me ha llamado la atención. Cuando tocamos el tema de la filosofía y mi crítica a la filosofía, siempre aparecen un montón de fans, pero fans verdaderamente desatados, fans verdaderamente entregados. Se me hace muy raro. Con eso y con cosas de subjetividad absoluta, como si Nirvana es un gran grupo o no, o si el metal es rock o no, o si el rock, o si el rock que me gusta es bueno. No, el tuyo es una mierda, el mío es el bueno. No son puntos de vista absolutamente subjetivos, pero se ponen como la loca realmente los de la filosofía, ¿no? Es muy curioso que quienes afirman tener la enorme capacidad, la enorme responsabilidad de pensar por todos, de tener el monopolio de la razón, de la capacidad de preguntarse cosas respecto al universo que no le reconocen absolutamente a nadie más, no tengan la capacidad de cuestionarse a sí mismos. Es decir, yo sé que a veces soy extremadamente radical y duro, pero es que no es lógico que se sea así con una forma de ver el mundo.
Es una forma de ver el mundo que se autocritique, que sea incapaz de autocriticarse, me parece absolutamente religiosa, absolutamente irrelevante y absolutamente digna de ser abofeteada cada vez que se pueda. Y por eso lo hago, aunque sé que a veces los canso